Buenos días a todos. Nosotros hablaremos Buenos días. sobre el libro Cuestiones Judiciales de Manuel Atienza de la editorial Fontamara. Por aquí tenemos el libro presente. Específicamente hablaremos sobre el capítulo 2 y sobre el capítulo 4. Nuestro equipo se encuentra conformado por Griselda López Broca, Francisco Javier Hernández Hernández, Dulce María Prigo Clemente, Juan Vinagre Hernández, Estefany Berenice Montejo Copó, Jorge Arturo López Hernández y Noelia Vidal Andrade, y el del uso de la voz, Saúl David Cortés Arevalo. De manera introductoria, el capítulo 2 del autor sobre la argumentación en materia de derechos y hechos. En este capítulo, el autor analiza cómo los hechos son fundamentales en el proceso jurídico, y de esta manera destaca que su argumentación se basa en la reconstrucción de la realidad mediante pruebas y razonamientos, y a su vez subraya la importancia de la lógica, de la valoración probatoria y los contextos socioculturales para establecer los hechos jurídicamente relevantes. En cuanto al capítulo cuarto, el Estado de Derecho, argumentación e interpretación, el autor explora la relación entre el Estado de Derecho, la argumentación y la interpretación jurídica, y resalta que un sistema legal debe de garantizar los derechos y justicia mediante reglas claras y bien argumentadas. Y por último enfatiza que la interpretación no solamente debe ser técnica, sino también desde un punto de vista y una perspectiva ética, pues implica justificar decisiones con base en principios democráticos y de equidad. Cedo el uso de la voz al primero de mis compañeros que disertará el capítulo 2. Buenos días. Vamos a continuando con la relatoría de este tema en relación a sobre la argumentación en materia de hechos. Andrés Ibáñez subraya que la argumentación en los hechos es más aplicada que la jurídica debido a la complejidad de la realidad empírica. Analiza que los principios centrales dice que los jueces deben interpretar hechos controvertidos basándose en criterios racionales y verificables, aunque no sea un proceso completamente objetivo. Sin embargo, Atienza señala la importancia de los jueces de interpretar los hechos. Dice que es una tarea compleja, que no puede reducirse a una simple comprobación de la realidad. También señala que la realidad empírica es contingente, no siempre se ajusta a modelos claros y suele admitir diversas interpretaciones, mientras que la argumentación jurídica tiene un marco normativo claro. La de hechos depende de una interpretación de pruebas y de testimonios. Dice que la interpretación de hechos va más allá de una reconstrucción objetiva, implica la interpretación y reconstrucción de la realidad. Continuamos con nuestro compañero Juan. Buenos días. Sí, efectivamente, como se venía comentando, referente a la argumentación de hechos, que ahora sí que es de gran importancia en nuestros tiempos, eh, sobre todo porque contribuye mucho a lo que es la filosofía del derecho, lo que es las ciencias jurídicas, y en este caso, pues, hace mucha diferencia a lo que es la argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica, como comentaba la compañera, ya tiene un marco jurídico, ya hay normas ya más claro, mientras que la argumentación de hechos se va a lo que es al campo, a la práctica, ¿sí? Y no solamente lo incluye los abogados, sino que es un todo referente a la investigación jurídica, ¿sí? Porque aquí, como dice eh, el análisis de Manuel Atienza, es más práctico en el sentido de que van al campo y tienen que tener pruebas, testimonios, hace un análisis más jurídico de lo que es el hecho para que en este caso los jueces, los juristas tengan algo claro y preciso
al momento de dictar una sentencia, al momento de dar un veredicto, y pues de luego sea la justicia más justa, que es lo que se requiere. Yo lo micrófono a mi compañero. Perdón. Bueno, igual que sobre la del en la práctica, nos dice el rol que según expone, según Atienza, pues no se limita a hechos, sino que particularmente la construcción de relaciones mismas. Igual nos dice, hablas, la interpretación del juez influye en el caso cuenta objetiva. Esto es siempre con fundamentos objetivos, Pero, sin embargo, cuando comenta que aparte de los argumentos objetivos debe interpretar y contextualizar sobre los hechos. Y bueno, mención herméutica. La argumentación sobre los hechos está influida por y contextuales, lo que lo añade a una mención significativa. La otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí nos... pasaron una diapositiva. No, faltó una diapositiva. No, la otra. Esa, ok. Bueno, nos dice la crítica y propuesta de Atienza. Proceder. O soy yo que la estoy cambiando. Bueno, en conclusión, sobre el capítulo, en resumen, Atienza nos dice que ofrece una profunda los relatos de la argumentación en todos los interpretación objetiva en el proceso judicial. Es decir, que a veces hay interpretación a la argumentación más partes, pero sin embargo, siempre se debe de guiar por una interpretación objetiva. Igual nos hace la invitación a reflexionar que los jueces y juristas sobre cómo asegurar una argumentación transparente, sólida y justa. Y pues la importancia del tema es que el análisis de los hechos no es solo lo técnico, sino también ético y filosófico, contradiciéndose de un aspecto fundamental en la práctica del derecho. Bueno, esto sería todo por el capítulo 2. Subsecuentemente se hablará del capítulo 4. Buenos días. Vamos a iniciar hablando de lo que es el capítulo 4, que lleva de título Estado de Derecho, Argumentación e Interpretación Jurídica. ¿Será que si me puedes regalar tantito la opción de compartir pantalla, Javi? Ahora te habilito. Ahí está, gracias. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí. Bien. Aquí el maestro Manuel Atienza nos menciona de que los tres conceptos, que es Estado de Derecho, argumentación, interpretación, el primero de ellos es un poco menos polémico,
nos refiere que la introducción es el razonamiento mediante el cual se incrementa probar o refutar una tesis, convenciendo a alguien de la verdad o falsedad de la misma. Se reconoce en principio por su carácter lógico, formal, aun cuando no todos los argumentos tengan este carácter en sentido. Nos menciona igual el concepto de Estado de Derecho. Menciona que puede ser impreciso, pero al menos es unívoco. Nadie parece haberlo usado para referirse a otra cosa, que no sea un tipo de organización política que aparece en un determinado momento histórico y con características más o menos o bien definidas. Así, también menciona que desde el punto de vista del objeto, la interpretación puede referirse a cualquier entidad susceptible de tener un sentido, o bien tan solo a objetos lingüísticos. Aquí algo que encontré la semana pasada en la práctica es de que precisamente el doctor Manuel Atienza hace una semana, del 23 de noviembre, en un foro del Poder Judicial de la Federación, mencionó de que México está dejando de ser un Estado de Derecho por el tema de la reforma judicial. Esto solamente lo menciono para que podamos aterrizarlo, este tema, en la vida real. Pasa la voz mi amiga Noelia. Licenciado, muy amable, gracias. No sé si pudiera sostener las diapositivas tal como la tenía, si me hiciera tuviera esa cordialidad conmigo. Muy agradecida. Siguiente, empezamos en la número 5. Bueno, voy a hablarles del concepto de Estado de Derecho que maneja el doctor Atienza. El concepto de Estado de Derecho puede que sea más preciso, pero es menos, al menos es un equívoco. Es decir, siempre ha tenido esa característica, siempre ha tenido la misma naturaleza descriptiva de una organización política en un momento histórico determinado. No importa cuántos autores tengan la definición de Estado de Derecho, todos coinciden en eso, por eso es unívoco, perdón, no un equívoco, unívoco. Este concepto no es, sin embargo, con lo que nos encontramos a propósito de interpretación. Es decir, a diferencia del concepto de Estado de Derecho, el concepto de interpretación jurídica son términos extraordinariamente ambiguos y en muy diversos aspectos. Menciona el autor, así a la letra, desde este punto de vista, el objeto a la interpretación puede referirse a cualquier entidad susceptible de tener un sentido, en definitiva, cualquier objeto no natural. Entonces, este concepto, a diferencia del anterior, puede caer así como en un limbo de falta de interpretación, justamente hablando de la interpretación. Siguiente, por favor. Es así que hace referencia a la interpretación, hablamos de interpretación para referirnos a una actividad. La actividad consistente en atribuir sentido a alguno de los tres anteriores tipos de objetos, los que el licenciado mencionó en su participación anterior. Y como resultado del producto de esta actividad, es decir, el Estado de Derecho, la interpretación y la argumentación forman parte de una misma actividad, o este autor los menciona como una sola actividad. Y finalmente, sin que ello excluya otras posibles dimensiones de análisis o de interpretación, se puede hablar, como lo ha hecho Gian Formaggio en 1987, en un plano poético, lingüístico o dianoético. Esto se refiere a que el pensamiento discursivo y la argumentación para captar el significado. Por eso que dice que llega a ser hasta poético, en un plano poético, totalmente, podría interpretarse como idílico, ¿no? La máxima interpretación dentro de las limitaciones de la interpretación. Entonces, una vez aclarado a través del diccionario de Ferret Mora, que dice que desde Platón ha sido común en la filosofía griega usar dianoia
es decir, la razón discursiva, la capacidad de la razón para obtener conocimientos a partir de las premisas, para significar el pensamiento discursivo. Y ese pensar procede totalmente de la razón. Es decir, la interpretación tiene argumentación y es razonable, debe ser razonable. Entonces, hasta aquí mi participación. Espero haber sido clara y continuamos con mi siguiente compañero, el licenciado, para que dé fin a este tema. Ponme la diapositiva, porfa, Jorge. Bueno, continuando. Nos dice de los datos. Si limitamos el problema de la interpretación jurídica a la interpretación del texto, nos dejaría fuera, pero solo parcialmente, a la interpretación de las costumbres y de los hechos. Pues, por interpretación de la costumbre, que lo menciona Guattini en 1996, en su libro, la página 171, se entiende también a la interpretación en los documentos de los que se recogen los usos, las prácticas en cuestión, y por interpretación de los hechos, debe entenderse también el de los documentos que contribuyen pruebas que cabría para ver la interpretación como una operación que consiste en pasar de unos anuncios a otros y en un enunciado interpretativo como lo permite ese paso. Las principales acepciones o formas de entender la interpretación es como adscripción o detección de un significado, cuyo caso tendría sentido decir que un enunciado interpretativo es verdadero o falso, o que la actividad interpretativa es una actividad cognoscitiva y potencialmente científica, al igual que cabría decirlo de una definición lexicográfica. Como la decisión o propuesta de un significado entre los diversos posibles, ahora, no podría ya hablarse de verdad o falsedad, pues interpretar no sería una operación cognoscitiva, más bien potencialmente científica, sino también política y una añadidura moral, esto por libre pensamiento de cada una de las personas. Creo que en una clase de las que hemos estado llevando se menciona que el razonamiento de un juez no significa que va a ser el mismo de otro, porque cada uno tiene una manera de ver y gestionar la justicia o de impartir la justicia. La creación de un significado, según Gustini, y significará también traspasar el umbral de la interpretación, la creación de un significado, es cosa asimilable más a las legislaciones. En este caso es la creación de las normas, y como en este caso vemos, anteriormente era politizada o estructurada para un grupo jerárquico, en este caso está siendo precisamente para el grupo jerárquico, pero de una manera más detonante que la misma interpretación. Ross nos dice, la interpretación subjetiva se vale de todas las circunstancias que puedan arrojar luz sobre el significado, en particular todas las circunstancias personales y de hecho, ligadas a la composición de la expresión y a su declaración. La interpretación muy objetiva limita los datos que aquellas son discernibles con el destinatario en situación en que se haya de aprender la expresión. También claramente afectado por lo que Working llama el aguijón semántico. Al modelo intencionalista, el modelo constructivo de la interpretación señala unos límites verdaderamente más amplios, pues lleva a considerar no solo las reglas que constituyen la práctica interpretativa, sino también los objetivos y los valores que dan sentido a esa práctica, e invita a la interpretación a considerar que necesitaría esa práctica en orden a lograr una máxima realización. Cedo la voz a mi siguiente compañero, a la licenciada Copo. Buenos días. Después de escuchar estas colaboraciones de nuestros compañeros, vamos a dar una breve síntesis. Podemos señalar que Ibáñez manifiesta que el tratamiento de los hechos no debe ser meramente descriptivo, sino que debe estar impregnado de una valoración crítica que permita no solo una reconstrucción fiel de la realidad,
sino también una reflexión profunda sobre la relevancia y el significado de los mismos en el contexto de debate. En este sentido, la crítica de Ibáñez hace énfasis en la necesidad de que los argumentadores no solo se limiten a exponer los hechos que forman la idea, sino que los integren de una forma coherente en una estructura lógica que respalde sus tesis. Asimismo, subraya la importancia de tener en cuenta las implicaciones éticas y epistemológicas de los hechos presentados, dado que los hechos pueden llegar a ser manipulados o distorsionados si no se gestionan de una manera honesta y rigurosa. Por cuanto a la obra de Ibáñez del capítulo 4, en esta ofrece una crítica profunda sobre la relación entre el Estado de Derecho, la argumentación y la interpretación, centrándose en los desafíos que surgen cuando se busca una interpretación adecuada de las normas jurídicas. Ibáñez cuestiona las aproximaciones simplistas de la interpretación legal y aboga por una visión que conozca la complejidad inherente del derecho. Desde su perspectiva, la argumentación jurídica puede ser reducida a un proceso mecánico de aplicación de reglas, sino que esta requiere una interpretación crítica que tenga en cuenta los contextos sociales, históricos y éticos. En este sentido, la crítica de Ibáñez resalta que la interpretación jurídica debe ser más allá de una mera literalidad de los textos normativos y debe incorporar un análisis profundo de los principios y valores subyacentes en el sistema legal. Además, este sostiene que el Estado de Derecho no se limita solo a la aplicación formal de las leyes, sino que debe estar orientado hacia la protección de los derechos fundamentales y la justicia social, lo que implica un constante ejercicio de interpretación que se adapta a las realidades cambiantes de la sociedad. En conclusión, la reflexión de Andrés Ibáñez sobre el Estado de Derecho, la argumentación y la interpretación subraya que el derecho es un campo dinámico que exige una interpretación abierta y crítica, alejada de enfoques dogmáticos. La verdadera esencia del Estado de Derecho radica en la capacidad de interpretar y aplicar las normas de manera que se promueva la justicia, el respeto a los derechos humanos y la adaptación a las necesidades contemporáneas. Y esta sería la conclusión de los temas impartidos el día de hoy.